La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Buenas tardes, gente de Radio Caput. Hoy está muy concurrido el estudio. Tenemos a Natalia Gobellini, que viene de Santiago del Estero, y lo tenemos a Pablo Meuli, que viene desde Neuquén. Los dos con una gran labor, trabajar por los derechos humanos. Y lo tenemos a José Tahuada, que es mi compañero de la radio de todos los martes, y a Martín, que como siempre nos aguanta. Así que ahí nos mandó besitos y todo. Así que bueno, Pablo, presentate, por favor. Que ahí toma, agárrala, dijo. Vos la conocés. Acá en el pecho. Como si no le gustara. En el pecho. Como si no le gustara. Se juntaron, ¿no? Allá se juntaron y acá estamos sosteniendo, ¿no? Y bueno, lógico, así tiene que ser. Che, muchas gracias a la radio, una emoción enorme encontrar todo lo que acompaña esta emisora, sobre todo las imágenes de Eve, tan querida, tan hermosa, tanta fuerza, tanta luz que nos deja en el camino para poder caminar, tanta fuerza, queridísima Eve. Así que desde ahí impactadísimo. Bueno, soy tucumano, que estoy en Neuquén desde el año 81. Tomás agua del Limay y no te vas más de Neuquén, dice el dicho. Sí. En esos años tomabas agua del Limay y no te vas por la querencia. Y hoy si tomás, no te vas al hospital porque te agarra una infección, una infección que termina en el hospital. Pero el tema es que no te vas de Neuquén, así es. Y allá en Neuquén me ayudó a crecer en una mirada que no la tenía, una visión que tiene que ver con los derechos humanos, como vos recién dijiste, ¿no? Entonces ahí con Jaime de Nevares, con las madres, con organismos desde allá, con mucha militancia, otra referente importante, Noemí Labrune, fuimos construyendo lo que alguna vez algún dirigente nacional dijo: Neuquén es la capital nacional de los derechos humanos. Lo dijo en un contexto de mucha efervescencia. Nosotros nos apropiamos del título y no lo alargamos más. No sé si sigue siendo eso así, pero generaba esa imagen de Neuquén. Así que estamos trabajando ahora en el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, que básicamente tiene que ver en defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, para hacerlo así un redondeo y darle la palabra a quien usted indique. Y Natalia, por favor, Natalia Gobellini, que tiene un currículum extraordinario, No. pero bueno, ella nos va a comentar cuál es su camino y cuál es esa tarea, ¿no? Esa misión, porque estar al lado de los derechos humanos y trabajar por ellos es una misión. Así Es es. una misión. Así es una misión. Es una misión que deberíamos tener todos esa bandera, pero bueno, no pasa siempre, así que bueno. Así es una misión y bueno, me parece que como todas las personas aquí presentes lo llevamos con mucha responsabilidad y mucho compromiso también. Sí. Así que en primer lugar también quería agradecerles muchísimo por la invitación
y a Pablo siempre, por supuesto, con quien somos compañeros en la lucha esta particular en la que finalmente estamos. Yo vengo también de organismos de derechos humanos, formo parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Regional Santiago del Estero y también de Ni Una Menos Santiago del Estero. Yo vengo de mucha militancia en el feminismo también. Y bueno, hoy me toca ocupar el lugar como comisionada nacional en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, a donde estoy representando a los mecanismos locales como el que como el que representa Pablo hoy, como el mecanismo local de Neuquén, y formamos parte de un sistema que se crea en cumplimiento de la Convención contra la Tortura a nivel internacional, ¿no? Uno de los tratados al cual nuestro país adhiere y ratifica. El rol que ustedes tienen, por lo que leí, es de ser comisionados de los derechos humanos. ¿Qué es lo que hace un comisionado? ¿Qué es lo que hace un comisionado en el Comité de Prevención de la Tortura? Exactamente. Vamos a ponerlos en el lugar, ¿no? Bueno, el país tiene, no sé si en todos los lugares, pero en muchos lugares, distintos organismos que forman parte de esta red que decía Natalia, sí, y con distintas particularidades o distintas maneras de estar organizado. Por ejemplo, en el caso de Neuquén, nosotros somos 8 comisionadas y comisionados, de los cuales creemos nosotros que somos la única provincia que tiene 5 de los 8 nombrados por organismos de derechos humanos y 3 por la legislatura. O sea, lo que da una ecuación de que el cuerpo está conformado con más representantes de los organismos de derechos humanos que por el Estado, en este caso, ¿no? 3 son de la legislatura. Generalmente, cada vez que el Estado neuquino ha armado un mecanismo así de participación ciudadana, por ejemplo, yo he estado en un organismo que es de la defensa de la niñez, que allá es la ley 2302, y cuando armaron algo parecido, fíjate vos cómo ellos pensaban la democracia, eran 6 o 7 de la legislatura, 7 del Ejecutivo, 4 del Poder Judicial y 1 de la comunidad. claro. Así, digamos. Y por ahí uno de las iglesias, porque la presencia de la Iglesia Católica en función de los derechos humanos no podía quedar afuera, entonces éramos 2 con el otro compañero versus todos los otros que venían con una mirada. Y encima discutimos, no sé, 2 meses para la conformación porque no teníamos voto en las decisiones. Teníamos voz, pero no teníamos voto, como si nosotros 2 que teníamos que ponernos de acuerdo contra los otros 24 íbamos a dar. No, ni siquiera nos querían dar votos. Así que ahí también estuvimos discutiendo esa legitimidad. Pero en concreto, bueno, funcionan así a veces los estados cuando te dicen que garantizan derechos y lo hacen a medida distinta. Acá lo agarramos en un momento de amoroso o convencido de que a lo mejor esto podría ayudar y nos dieron 5 lugares y 3 que son de la legislatura, de los cuales son compañeras y compañeros que están más o menos en la misma línea, aportan, caminan, laburan con una fuerza que podríamos ser que hay un piso en común. Porque es tan fuerte la vivencia que tenemos cada vez que entramos a algún lugar, ya sea comisaría o unidad de detención, es tan duro la realidad que vemos de las personas detenidas allí que no queda otra cosa más que unirnos porque es muy, muy violento todo. Nuestro rol es, entre otros, visitar las comisarías donde haya una persona detenida por el Estado, generalmente son las unidades de detención. En Neuquén se da un crecimiento de esa situación en las comisarías que no están previstas para esta situación. Y de allí, bueno, hacemos un relevamiento, nos entrevistamos con las personas privadas de la libertad y partimos desde un concepto muy simple, que es lo que nosotros, cuando explicamos nuestro rol, ayuda a pensar. El único derecho que ha perdido a la persona detenida, presa, condenada por X años por este delito, el único derecho que pierde es a la libertad ambulatoria.
Todos los otros derechos Está. el Estado tiene que tenerlos presentes. La educación, la salud, la alimentación, la recreación. Todos los otros derechos del Estado. Porque si no, no se cumple con la normativa de que la cárcel sea un lugar de recuperación para el reintegro a la sociedad. Desde ese lugar son nuestras miradas. Nosotros no venimos a decir si esa persona que está allí es inocente o culpable. Eso a nosotros no nos compete. Nos compete Claro. que el Estado, controlamos que el Estado cumpla con su rol, que es que esa persona pueda recorrer el tiempo de la condena en estado de derecho para poder reinsertarse. Digamos, eso sería una manera coloquial. En función de que esas cuestiones no se cumplen, de esos derechos, nosotros elaboramos informe y le avisamos, bueno, acá el Poder Ejecutivo está fallando en esto, el Poder Legislativo acá, elevamos informes y le damos a conocer al Estado los puntos que nosotros advertimos que no se están cumpliendo y que serían importantes que se cumplan, algunos con mayor urgencia, otros con algún tiempo por ahí que no son... son cuestiones que entendemos que se tienen que librar con mayores... con mayor infraestructura sobre todo, pero hay cosas que ya están muy críticas. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea de ustedes. Natalia, ¿a qué se llama tortura? ¿El concepto que abarca? Es todo acto, digamos, cometido por un funcionario público o habilitado, ¿no? Que genere dolor o sufrimiento, o que busque generar dolor o sufrimiento con alguna finalidad específica. Esa es la definición de la Convención contra Tortura a nivel internacional. Sin embargo, hay algunos aspectos que después incorpora la Convención Interamericana que son muy interesantes porque, por ejemplo, ha permitido, o sea, que no especifica una finalidad concreta y entonces es bastante más amplio y al mismo tiempo también contempla el hecho de que no genere necesariamente un dolor o sufrimiento, pero sí, por ejemplo, constriña la voluntad o la posibilidad de acción, ¿no? Y entonces permite, por ejemplo, tener en cuenta la medicalización forzada, que es algo que nosotros encontramos también en el marco de nuestras inspecciones a lugares de encierro. Ahí, como explicaba Pablo, bueno, un poco esa es nuestra función prioritaria, es decir, poder realizar visitas de inspección en diferentes lugares de privación de la libertad, ¿no? O donde haya o pudiera haber personas detenidas. Y entendido eso en un sentido muy, muy amplio, ¿no? Que también, digo, es lo que marca el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que es el organismo creado a nivel internacional para hacer lo mismo que hacemos nosotros aquí a nivel nacional y a nivel provincial en el caso de lo que hace Pablo, pero a nivel internacional, y que manda a interpretar el artículo 4 del OPCAT, digamos, del protocolo facultativo de la Convención, en un sentido amplio, y eso hace que nosotros, además de, por ejemplo, de inspeccionar lugares como comisarías o unidades penitenciarias, que es del ámbito penal, también inspeccionamos, por ejemplo, residencias de larga estadía de personas adultas mayores. Geriátricos. Sí, exactamente, o hogares proteccionales de niños, niñas y adolescentes, o instituciones de salud mental también. Y eso únicamente a lugares que tiene que ver con la tutela del Estado. Exacto. Claro, no a los privados. No. Incluye el ámbito público y privado. Lo que pasa es que el ámbito privado, por más que es justamente privado, dependen siempre en última instancia, aunque fuera del control y habilitación del Estado. Entonces se considera también, digamos, bajo custodia estatal. ¿Ese procedimiento cómo se realiza? Ustedes dicen, bueno, voy a tal lugar... O hay un pedido. Puede haber, ¿quieres contestar vos, Pablo? ¿Quieres que le conteste yo? Porque es interesante, es muy interesante porque a pesar de ser labores complementarias y muy similares, tenemos como dinámicas también diferentes entre el Comité Nacional y los mecanismos locales, que también está bueno ahí ponerlo en... Nosotros surgimos hace pocos años, fuimos nombrados en el 2023, en la coyuntura de un cambio de gobierno a nivel provincial.
el gobierno que asumía pensaba que nosotros éramos un presente griego para el gobierno que estaba, porque íbamos a ser quienes le íbamos a contar las costillas, así que siempre estuvimos allí muy tenidos fuera del foco, un presupuesto que no nos sirve para funcionar como corresponde, solamente las remuneraciones, en algunos casos remuneraciones muy exiguas para la tarea que esto demanda. Pero como te decía, hay 5 compañeros que son militantes de derechos humanos, y entonces estaban acostumbrados a hacer esto desde un lugar de compromiso con los derechos humanos más que un laburo de funcionario público. Claro. De un funcionario que está pagado y termina la función y vuelve a la casa y se dedica a otra cosa, ¿no? Acá hay... Entonces las dificultades de a poco se van venciendo, las que se pueden, algunas no, con esta cuestión de voluntad, poner nuestros vehículos, o tomarse el colectivo y nuestros recursos, nuestra computadora, todo lo que todo tenemos nosotros para poder construir un registro serio. Y nos damos estrategias de formación. Habían compañeras que ya tenían alguna experiencia en el trabajo y nos ayuda mucho esta conexión que tenemos con el Comité Nacional, que son una escuela para nosotros en su recorrido y nos van diciendo es por acá, es por allá. Compramos unos chalecos que nos identifican para estar adentro, que también nos dan visibilidad ante el oficial, porque nosotros entramos por la puerta y nos atienden el oficial quizás de menor rango que está ahí, que te pide el documento. ¿Vos quién soy? Le explicás, bueno, pero queremos hablar con el jefe de la unidad, ya sea comisaría o unidad penitenciaria, y explicarle, y al toque ir a ver a las personas privadas de la libertad para ver cuál es su situación. Y a veces nos quedamos 1 o 2 charlando con el comisario, haciéndole preguntas específicas de cuántos móviles tiene, cuál es la situación, si hicieron limpieza de tanque de agua, si hicieron desratización, bueno, todo lo que hace la infraestructura, cómo atienden, cómo prevén ellos la salud de las personas privadas de la libertad, cómo ellos se organizan. Y el resto va y pide ver a las personas privadas de la libertad. Les preguntamos a ellos si quieren charlar con nosotros. En eso nosotros somos muy respetuosos. Decimos, muchachos, chicas, estamos acá, somos del comité, queremos charlar un ratito con ustedes, ¿podemos pasar? Sí, bueno, listo, acá somos fulano, sultano, les explicamos, queremos hablar, tenemos que ver con esto, y ahí tomamos nota, que esas notas después forman parte de un insumo donde de ahí hacemos nuestros diagnósticos y nuestra visión. Eso contado así rápidamente. Sí, perdón, mientras charlaban y nos comentaban, también leí un mensaje de una compañera que nos está escuchando y que también vale el análisis que hacía mientras los escuchaba brevemente, en donde dice, socialmente estamos preparados para dar estos debates, porque hay y en relación a lo que me mencionaba, yo ahí tomo ese guante, porque hay un sesgo justamente para las personas que están privadas de la libertad, socialmente les gustaría que no tengan la posibilidad de ningún derecho porque entienden que están ahí por algo mal que han hecho en términos social, ¿no? Entonces, ¿por qué? O la pregunta es, ¿por qué deberían garantizarse ciertos derechos a personas que por ahí cuando estuvieron en libertad no le importó el derecho del otro y por ahí se llevó una vida humana en algún delito, en algún asalto o lo que haya hecho fuera? Entonces dice, ¿por qué es tan importante que ustedes visiten lugares como estos para ver si se pueden garantizar los derechos de estas personas que cuando estuvieron en libertad poco importó los derechos del otro? Y por ahí la pregunta va enfocada a eso. Sí, lo que siempre, ¿no? Es un debate social. Sí, es un debate social. Un debate social. ¿Empezás vos? Vale, te toca a vos. Como que Yo no. no tengo Arreglate vos. Es un debate, me parece que justamente en estos momentos es muy necesario también darlo, ¿no? Sí. Porque también es cierto que se hace un uso político del poder simbólico que tiene lo penal. Y sin embargo, los números y las realidades también demuestran cosas muy interesantes para poder entender esa complejidad, digamos. Nosotros el trabajo que hacemos es
ingresar a estos lugares que además digo, está el ámbito no penal que les mencionaba, pero también el ámbito penal, ¿no? Y lo que hacemos es justamente monitorear las circunstancias en las que se encuentran esas poblaciones. ¿Por qué? Porque es un ámbito de muchísima opacidad. O sea, nadie sabe qué es lo que pasa ahí adentro, nadie conoce cuál es la realidad de la gente que vive ahí dentro, y hay un imaginario también de las personas que están ahí adentro, que muchas veces no se desconoce las realidades y la historia de vida que las ha llevado o no, digo, a las circunstancias en las que están, que pueden ser múltiples, y que se encuentran en realmente situaciones muy, muy críticas, como mencionaba Pablo hace rato, ¿no? Nosotros estamos asistiendo, nosotros también hemos sacado nuestro informe anual el año pasado, digo, el más actualizado es al 2025, y una de las cuestiones que marca es que tenemos el récord histórico en la tasa de encarcelamiento, por ejemplo, a nivel país, y sin embargo, cuando se compara, por ejemplo, el índice delictivo, es más o menos oscilante, pero manteniéndose relativamente estable, y sin embargo la tasa de encarcelamiento en los últimos años no ha parado de subir. Entonces, mínimamente hace que nosotros también nos preguntemos respecto a, digo, el vínculo que hay entre el uso del castigo penal y la contención del delito, ¿no? Y entonces también poder poner sobre la mesa, bueno, cuán efectivas son las medidas de seguridad y las políticas de criminalidad, digamos, que se implementan para poder contener el delito, ¿no? Y poder garantizar la seguridad, que es al fin y al cabo lo que a la gente le importa. Pero la verdad es que la sobrepoblación, que es algo que nosotros, y el hacinamiento, que es algo que nosotros registramos siempre, sí, produce muchísimas, digamos, violaciones a los derechos humanos que son en verdad gravísimas, digo, malnutrición, sí, falta de acceso a la salud. Una de las principales muertes en los contextos de encierro tiene que ver con la falta de acceso a la salud, cuestiones muy mínimas que en el medio libre a las cuales la gente tiene acceso, ¿no? Y por ahí a nosotros se nos mueren, digo, adentro del encierro por tuberculosis o infecciones, digo, ¿no? Por falta de control o por falta de seguimiento o asistencia médica. La gente duerme en el piso, en las comisarías mucho tiempo, que no son lugares que estén preparados para tener, sí, a gente de manera, digamos, esos son establecimientos, sí, para tener provisoriamente, claro, exacto, sí, que sí, por ahí varían dependiendo de las jurisdicciones entre 12 a 72 horas como máximo, y sin embargo hay un promedio nacional de 7 meses de permanencia. 7 meses, claro. Exacto. 6-7 meses de permanencia. Exacto. Sí. Ya sea en una brigada, en una comisaría. Exacto. Sí. Tal cual. Y muchas veces en algunas jurisdicciones incluso más de un año. Sí. Entonces, sí, en lugares que en los cuales vos no puedes, o sea, no tienes un lugar a donde puedas tener un enfermero, un médico, no tienes acceso permanente a la salud. No te garantizan la alimentación en muchos de los casos, muchos de los casos. Entonces tiene que llevar la familia, sí, y entonces sí, también se interrelaciona con los derechos de las familias, ¿no? De un niño o niña, por ejemplo, de poder visitar a su mamá, a su papá. Entonces, y las comisarías, por ejemplo, no tienen espacio de visita, ¿no? Entonces, por ahí sucede que directamente no reciben visitas o no tienen derecho a poder llamar por teléfono. Tienes niños y niñas sin contacto con sus referentes afectivos durante muchísimo tiempo. Eso también son cosas que no se ponen, ¿no?, por ahí sobre la mesa, y que me parece que gran parte de la tarea de los organismos de control, como los nuestros, y de las organizaciones sociales que también, y las universidades, digo, todos los que logran romper un poco y tratar de ingresar a estos lugares que son tan difíciles de monitorear, es una de las tareas, me parece, principales, ¿no? Poner sobre la mesa estas cosas. No sé, Pablo. Bueno, la pregunta que está muy bien planteada y no es de fácil respuesta, porque acá hay una actitud de donde nosotros... Y eso que no leí la segunda. Que vengan de una. Tiene que ver en nuestras convicciones de vivir o no en democracia. Cuando nosotros hacemos el pacto democrático y decimos nunca más, también decimos nunca menos.
O sea, ¿qué significa el nunca menos? Si tenemos claro que es el nunca más terrorismo de Estado, por ejemplo. Nunca más esa manera de construir una ciudadanía en donde el que piensa distinto yo lo elimino. Claro. Entonces decidimos vivir en una sociedad de base democrática y decimos nunca menos significa nunca menos derechos. O sea, no podemos volver atrás a decir, bueno, las mujeres, ¿para qué van a votar? Si lo único que hacen es elegir gente que nos hacen daño, no vuelvan a votar más. Digo, para poner modelos exagerados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿para qué vas a tener vos una licencia por embarazo, tu esposa, para qué va a tener si va a parir y necesita una semana nomás? ¿Por qué 3 meses? Entonces no es un derecho, es un privilegio. No, es un derecho. Entonces, desde ese lugar, nunca menos la discusión del derecho. Y en este contexto pareciera que, en términos nuevos de discusiones políticas, el que tiene esos derechos forma parte de las castas. Nosotros hoy tenemos, en un dato de un trabajo que venimos haciendo acá con otro actor social, que es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, tenemos 500.000 personas más que laburan en trabajo informal. ¿Sí? Todos aquellos que son despedidos y que quedan afuera de la formalidad porque cerraron más de 20.000 empresas y que están afuera, laburan de manera informal y desde ese lugar trabajan más de 8 horas y trabajan sin ningún tipo de derecho. O sea, ¿qué sería un derecho? Estar enfermo y no ir a trabajar, eso sería un derecho. Tener su hijo enfermo y poder atenderlo y no puede porque tiene que ir a hacer una entrega del Rappi, o tiene que salir de Uber, o tiene que salir a entregar empanadas que pidió alguna vecina y si no le lleva no tiene para la comida de la casa. Entonces, en este contexto, los derechos parecieran ser un privilegio y nosotros decimos no, nunca menos. La dictadura a nosotros nos dejó algunos tentáculos vigentes, no solamente el modelo económico, que no se pudo modificar con la ley de identidad financiera, por ejemplo, con la ley, el decreto de ley que hizo el señor Videla, en donde bajaba la edad de punibilidad a los pibes, y otros semejantes. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para enfrentar esa discusión de quita de derecho? Bueno, nosotros, si partimos desde la democracia, y la democracia dice las personas que cometen un delito tienen que ser llevadas, encerradas, y ahí recuperarse, eso se tiene que cumplir. Y la recuperación tiene que darse en el marco de que sea una recuperación. Estar 24 horas, 3 años encerrado en un cuarto oscuro, haciendo pis en un tacho y haciendo toda la necesidad en un tacho, no estoy yo ayudándola a su rehabilitación, la estoy torturando. Entonces, si vivimos en democracia, esos derechos también se tienen que respetar, como el derecho de la escuela, como el derecho a la salud. Lo que pasa es que la sociedad ha cargado en sus espaldas y en la mirada punitivista, en donde aquel que infringe la ley lo único que merece es cárcel o bala, que era lo que decía el pelado Esper, y era uno de los primeros portadores de negocios de narcotráfico. Exactamente. Entonces, si hoy lo detuviéramos a ese señor, ¿qué le damos? ¿Cárcel o bala? Las dos cosas. Esos términos. Las dos cosas. No, y yo no Disculpame. tengo, pero yo no lo podría decir eso. Necesito que Ya vaya sé. a una cárcel en donde Sí, tenga agua sí, clara, sí. donde tenga un colchón donde dormir, Claro, sí, en sí, donde desde ese pueda lugar. recuperarse y pueda reintegrarse. Vos dirías, no se recupera más. Yo te tengo que decir que sí, porque el 99,9% de los que están hoy detenidos, condenados, son los pibes de los barrios, y pibas y Sí. pibes de los barrios. No tenemos ninguno que se haya encontrado mucha plata en un pendrive. No, olvídate. Entonces, esas personas necesitan socialmente, ahora yo te lo digo desde otro lugar, Sí. una segunda oportunidad digna, no lastimera. Entonces, por eso estamos donde estamos. Y por eso le decimos a esa señora que sí, se lo merecen. Se merecen porque todos necesitamos todas las oportunidades que en la vida común no hemos podido. Juana, vamos a ir a una pequeña tanda, Una bien pequeña cortita, tanda. porque acabamos de entrar en un terreno que nos va a dar para el debate y para análisis un poco más amplio de lo que significan los derechos humanos. Así que nos vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más columna vertebral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado?
Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput, desde el lugar de las utopías. Desde el SUDNA y los trabajadores de FATE, ante esta presión que está haciendo Madera Quintanilla para generar un desalojo sobre la fábrica FATE que está en una pelea hace 5 meses, llamamos para el día de mañana, miércoles, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar haciendo un abrazo a FATE contra el intento de desalojo por el hecho de finalizar este lockout, esperando que la Cámara de Apelaciones en lo laboral se pronuncie en contra de los despidos en forma firme y definitiva, entendiendo con claridad que todo intento de atacar a los trabajadores dentro de una planta en forma violenta por medio de un desalojo, cuando están luchando por sus puestos de trabajo y tenemos nada menos que fallos judiciales que indican con claridad que esto es una lucha por los puestos de trabajo en su legítimo derecho de huelga. Estamos convocando a los medios de comunicación, convocando también a todos los vecinos. Va a haber simultáneamente una lentejeada gratuita para informarle a todos los vecinos el riesgo de lo que quiere realizar Madare Quintanilla sobre la fábrica FATE. Ya tuvimos una situación similar en la fábrica Ruiz. Le decimos, esto no se resuelve con violencia. Llamamos a todos los medios de comunicación a acercarse a la puerta de planta. Mañana a partir de las 10, 10 y cuarto estaremos con esta gran actividad. Van a venir muchísimas representaciones obreras. Los esperamos a todos los periodistas. Es algo que tenemos que proteger entre todos, el derecho a reclamar por nuestra fuente de trabajo en el momento que están rompiendo desde el gobierno nacional todas las industrias, golpeando la mano de obra argentina y claramente haciendo que los empresarios muden sus inversiones a otro tipo de actividad mientras las familias quedan en la calle. Así que llamamos a todos los medios de comunicación a acercarse a la puerta de FATE mañana miércoles a partir de las 10, 10 y cuarto de la mañana. Bien ahí, Alejandro Crespo. Alejandro Crespo, el secretario general del SUDNA, hablando de la situación y la crisis que están pasando los compañeros y las compañeras de FATE. Y justo tenemos, Juana, en nuestra mesa un compañero y una compañera que nos hablan de los derechos humanos. ¿El trabajo es un derecho humano? Empiezo yo. El trabajo digno. El trabajo digno. El trabajo digno. Buena respuesta. Sí. Los derechos humanos, su discusión en Occidente comienzan acá. Ahí. Gracias. Los derechos humanos, su discusión comienza en Occidente, acá en este pedazo de
de cosmovisión del mundo en la Revolución Francesa. Ahí están las declaraciones del hombre, en donde se ponen en pie de igualdad aquellas personas que no son hijos de la nobleza, del rey, y pueden ellos construir un gobierno y decidir sobre la vida del pueblo, básicamente, ¿no? Son derechos liberales que tienen allí, la burguesía impulsa ese modelo para destronar a la monarquía, porque el Estado absolutista de Francia traba el desarrollo de la economía y las decisiones. Entonces, desde allí dice, bueno, somos todos iguales. Ahí hay una mujer, me quería acordar el nombre, pero alguien me va a ayudar en algún momento, que también habla de las declaraciones de los derechos de la mujer. Pobre, no le va muy bien, pero bueno, ya está plantando la semilla de igualdad en esa lectura de que somos todos iguales. Esto tiene otra fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el mismo Occidente, o el corazón de lo que se consideraba la cultura superior, se encuentra con que hicieron un desastre con la humanidad, para llamarlo de alguna manera, el genocidio de Alemania contra los pueblos, como los campos de concentración y cómo abusaron. Ellos, que se consideraban cultos y miraban al resto del mundo, a la América subdesarrollada, a la África subdesarrollada, que eran las bestias, las malas personas, las que no tienen cultura, y ellos, muy educaditos, habían construido máquinas de matar y genocidio, y dijeron, no, parece que el problema de defender, dar derecho a la vida no es de un lugar, sino es una cuestión cultural. Entonces allí consolidan Naciones Unidas en la construcción de naciones para defender entre todas y todas los derechos básicos. Ese es el otro paso que da la humanidad, y de allí se van constituyendo todos los otros derechos que nos van constituyendo para ser personas, ¿sí? Y se van constituyendo de derechos liberales a derechos sociales, y entre ellos tenemos el derecho económico, y hoy, no hoy, pero pareciera el último periodo, son los derechos de la madre tierra. Descubrir que la tierra necesita ser cuidada y no tener esos atropellos que da la matriz capitalista, en donde se saca todo y deja nada, y deja justamente en los pueblos nuestros. Entonces, los derechos de la madre tierra, que lo consagró Evo Morales en Bolivia, en la Constitución, también marcaron la agenda de pensar que somos un solo colectivo. Entonces, desde allí, todos los otros derechos tienen que ver, y el que tiene que garantizarlo es el Estado. Ahora, si yo pienso en un Estado que solamente es lo mínimo, pensando que las fuerzas sociales van a corregir el rumbo, bueno, nosotros pensamos que es una equivocación, y que no es una equivocación de alguien que no tiene lectura, ¿no? Es una provocación. Porque ¿qué derecho tiene cuando vos tenés un empresario que va a discutir con un empleado el horario de trabajo? ¿Qué va a decir el empleado? Que somos todos iguales, ¿no? El trabajador, el tipo que es el dueño de la empresa, va a decir, bueno, ¿qué onda venir los sábados? Y si le parece que tengo que venir, y más vale, listo, se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Entonces, desde ese lugar, el Estado aparece en el medio y protege y dice, bueno, no, si bien el sábado tiene que tener estos derechos conquistados, decimos por los trabajadores, ¿no? A costa de la sangre. Entonces, los derechos sociales y económicos forman parte del espectro de los derechos humanos, y no terminan con un militar de la dictadura genocida preso. Exactamente. Perdón, ¿cuánto es lo que tienen ustedes como recursos para cubrir lo que están mencionando? Les digo porque el gobierno actual entonces carece de derechos humanos. Cierre de empresas sin importar qué pasa con la vida de los trabajadores. Castiga a las diversidades. La primera variable de ajuste son las mujeres. Tenemos un sinfín. Se baja la edad de imputabilidad a los chicos. Tenemos un sinfín de abanicos en este gobierno donde los derechos humanos parece importarle muy poco, y ustedes están trayéndonos a la mesa, todo lo contrario. O sea, y hay una mirada ahí en donde, nos guste o no, el gobierno tiene dentro de lo que es la sociedad o la población que dice, hay que darles tiempo, este es el camino correcto, un 40% de compañeros y compañeras compatriotas que dicen,
este es el camino. Hay que sacarle el celular a los presos porque nos roban telefónicamente. ¿Por qué se les da un salario a los presos que han tenido su mala vida? ¿Por qué tenemos que liberar el mercado para que vengan más inversiones y los trabajadores tienen que perder derechos para poder tener un supuesto trabajo digno que no llega nunca? ¿Por qué las mujeres deberían salir de su casa para llevar el sustento a su casa si solamente están para el cuidado? Es un sinfín de cosas. Hay algo que... Bueno, hay más elementos. No cumplir con la ley de financiamiento educativo es de alguna manera restringirte el derecho a la educación, y la universidad pública de la Argentina, que siempre ha sido la educación pública un pilar, un ADN de nuestra sociedad, ¿sí? Pensar la Argentina sin educación pública es un concepto que es pensar la Argentina sin el dulce de leche, algo así, es algo que sería imposible. Es un ejemplo desde la ley 1420 con toda su falencia, que la educación pública ha sido sostenida por todo tipo de gobiernos, con algunos con mayor impulso y otros con menor, pero ha sido un norte, no se discute eso. Sin embargo, hoy se discute porque está esa concepción del Estado chico pensando que el mercado resuelve. Yo creo que tenemos que mirarlo en términos de mercado, ¿sí? El mercado, la persona que tiene dinero, es la que resuelve. Por ejemplo, si sale esta ley, este proyecto de la ley de permitir comprar las tierras, entonces va a venir gente que tiene mucha plata, no sé cómo la hizo, miles de millones de dólares estamos hablando, va a ir a una provincia y va a comprar un cuarto de provincia. Al sur, ejemplo. Por ejemplo, con las aguas potables, con las aguas de reserva, con los lagos, ya tenemos un señor que tiene mucha plata y tiene un lago escondido ahí en su lugar y no lo deja acceder. Entonces, el Estado dice, no, si tiene plata que haga lo que... Y ahí tenemos nosotros ese problema de la mirada del Estado. Por eso cuando este modelo de gobierno dice, voy a serruchar al Estado, que es el que jode, es el discurso de ellos, porque nos dejaron el legado, vuelvo a la dictadura, de que el Estado es deficitario. Nos dejaron ese legado que el menemismo también lo levantó, lo marcó cuando, ¿se acuerdan ustedes de la publicidad de dos abuelitos que estaban regando el patio y dice la abuela, uy, otra vez nos cortaron el agua? Claro, el agua era del Estado, entonces el agua era una porquería, no funcionaba nunca, había que privatizar, Rentela, aerolínea, todo el Estado, nada. Y bueno, y así es que logramos en Cutralcó quedar 5.000 desocupados un día para el otro, petroleros, se armó piquetero. Entonces, si por ahí metemos muchos conceptos, porque es muy, muy difícil poder definir que el derecho al trabajo es un derecho humano. Y yo te decía digno, porque de alguna manera todos trabajamos. El problema es que eso tenga esa dignidad que hablábamos recién, porque nacemos para vivir y la propuesta es que vivamos dignamente, no con contratos basura y no con una dedicación solamente al mercado. Ahí estaría el ojo. Nosotros no tenemos presupuesto, pero nuestro laburo tiene que ver con el trabajo de detectar los problemas de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad. No hay presupuesto que alcance para hacer todas las otras cosas que vos dijiste. Claro. Pero entra en todo. No, que te estaba por decir cómo presentamos un recurso de amparo para que los miércoles dejen de pegarle a los viejos abuelos. Y que les empiecen a dar la medicación que se la quitaron, que le empiecen a dar los turnos que... Es un poco también, te iba a decir respecto a lo que vos mencionabas recién, es que no hay forma de restringir todos esos derechos si no es a través, quizás, de una política más digamos, securitaria que tenga que ver, ¿no? O sea, digo, sin palo. Claro. ¿No? Sí. No hay forma de restringir derechos sin palo. Y un poco también uniéndome a esto que decía hace un rato Pablo, ¿no? Trabajo, pero trabajo digno. Y también escuchando el audio que ustedes pasaban hace un rato. Esto, ¿no? La huelga también es un derecho, la protesta también es un derecho necesario justamente para poder proteger otros derechos de los cuales además nuestra vida en comunidad también depende, ¿no? El trabajo es imposible subsistir
sin trabajar, y ahí también es, bueno, pero ¿qué tipo de trabajo? ¿Cuántas horas tengo que trabajar? ¿Bajo qué circunstancias tengo que trabajar? ¿No? Y cuántos trabajos tengo que tener para poder subsistir, para poder, ¿no? Y no es solo subsistir, sino también ahí... tomando también lo que decía Pablo hace un rato, nosotros vivimos en democracia y ha habido todo un piso democrático que nosotros hemos ganado, digamos, con mucha lucha, con mucha trayectoria, digo, histórica, compartida como comunidad, como sociedad, del cual no se puede o no debiéramos volver, ¿no? Entonces me parece que si no es a través de si no es a través de la huelga, si no es a través de la protesta, bueno, ¿cómo protegemos ese piso adquirido hasta ahora? Que ya se ha visto y se viene viendo restringido claramente. Entonces, también parte de nuestro trabajo como organismos de controles es poder garantizar que eso suceda o al menos monitorear que eso suceda bajo una serie digamos, de cuestiones de legalidad mínimas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se despliega un operativo en el marco de las manifestaciones? ¿No? ¿Qué fuerzas están interviniendo? ¿Cuántos agentes se identifican o no se identifican? ¿No? Y después hay otra responsabilidad que ya va a tener que ver con el Poder Judicial, de si habilita o no habilita esas detenciones que se dan en el marco de una protesta, en el marco de una huelga, ¿no? Y bueno. Que existe cada vez que hay detenidos en las protestas. Exactamente. Una cosita te quería comentar. Nuestro presidente siempre dice que nuestro modelo a seguir es la Argentina de 1900. Entonces nos pusimos a hurgar qué es la Argentina de 1900. Y en 1903 hubo un informe que se llama el informe Vialet-Macé. Roca era presidente, Joaquín B. González su ministro, y quieren armar una ley porque hay una demanda ya de derechos laborales. Ya el mundo moderno de las industrias de Europa hay leyes, dicen, bueno, no podemos quedar lejos, tenemos que construir algo. Entonces, Joaquín B. González encuentra en Vialet-Macé un médico de su lectura, de su mirada del mundo. No había leído ningún manifiesto comunista, ni había leído ninguna encíclica del Papa, ni había leído nada de que se lo sospeche de que tenía una mirada socialista, sino un liberal profuso. Le dice, bueno, haceme un informe de lo que es la vida de las y los trabajadores. Entonces este señor se recorre entre 12, 13 provincias y él le hace un informe y muestra ese informe las condiciones de vida infrahumanas que tienen todos los trabajadores del país, todos, no solamente los de Buenos Aires, sino Tucumán, Salta, todos. Da ejemplos muy fuertes, como son los chicos que laburan con el vidrio, que les llaman chicos araña, porque laburar con el vidrio significa todo una mecánica de manejo y estar, por supuesto, siempre subalimentados, mal alimentados, las mujeres lavando ropa en el río, las casas a punta de palo. O sea, hay un porcentaje de los trabajadores, en su gran mayoría, en una situación de extrema pobreza. Mientras éramos potencia en el mundo, porque formábamos parte de la sexta potencia en el mundo. Imagínate, en un concierto de casi 200 países, estar sexto era un número importante. Pero ¿dónde estaba la riqueza en ese momento? ¿Dónde quedaba? Bueno, quedaba en manitos de pocos. Entonces, todo esto. Y lo que hace este señor Vialet-Macé dice, bueno, yo creo que para resolver, porque habían conflictos, todos los trabajadores hacen conflicto porque es la muerte seguir trabajando así, dice, en vez de tener inversiones en represión, haga inversiones en mejoras de condiciones de trabajo. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo hoy. Esa Argentina que este señor quiere es esto, o sea, ¿cómo respondés vos a la protesta social? Con palos. ¿Cómo respondían en aquel momento? Con palos. ¿Sí? Tenemos allí que se sigue gestando mucho tiempo más, la Patagonia Rebelde, el asesinato, la Semana acá trágica, y tenemos lamentablemente muchísimos más ejemplos, pero estos son los que marcan la respuesta del Estado ante la protesta. Entonces, este señor lo que quiere es recuperar esa misma lectura de un Estado que solamente agricultura y ganadería para manos de poco, y aquel que proteste en vez palos. Entonces, desde allí es muy difícil coincidir
Es muy difícil coincidir cuando vos tenés esa lectura. Por eso desde allí estamos hablando siempre de dos modelos que se están en disputa y uno es el que te garantiza derechos. Lo que pasa es que en este trastoque de derechos, ¿qué son? Bueno, son derechos humanos básicos. El ser humano, por el solo hecho de haber nacido, ya tiene que gozar de sus derechos. El mercado no se lo va a garantizar. Se lo tiene que garantizar el Estado. Y de ese lugar estamos, no tenemos problema en discutir quién piense distinto, porque no somos nosotros quienes queremos eliminar al que piensa distinto. Nosotros estamos acá para construir el debate democrático, para llegar a un lugar donde estemos todos en un lugar de dignidad, ¿viste? El tema es que el mercado te dice, bueno, ya vamos a llegar, cuando rebalse el vaso. No rebalsa nunca, guacho, porque está acá y empieza a rebalsar y le ponen otro arriba y le ponen otro arriba. No rebalsa nunca. Por eso tenemos esta matriz en donde cada vez hay más multimillonarios y más pobres. Perdón, menos multimillonarios y más pobres. Hace 30 años los millonarios multimillonarios entraban en un Boeing 300. Hoy entran en una Combi, hoy son 8. Esos multimillonarios, o sea, entre ellos también se pisan los callos, ¿no? Sí, bueno, entonces, y con una acumulación, que te digo, en donde liberemos la venta de tierra, vienen y nos compran medio, bueno, Santa Cruz ya es de los Benetton hace rato. Sí, a ver, no estoy diciendo nada que no hayamos pasado. Entonces, señora, señor, que piensa que nosotros defendemos al delincuente, no, nosotros pensamos que el Estado tiene que defender a todos, pero sobre todo tiene que construir mejores posibilidades a quienes están más desfavorecidos. La carrera en la vida no es lo mismo aquel que tiene una casa con una pieza para el hijo, con una computadora y plata para ir al colegio, con aquellos que solamente tienen una mesa para hacer la tarea de la escuela y la mamá está haciendo el pan casero y está la tele prendida y hace frío y está difícil poder estudiar así. Tiene que construir más posibilidades, mejores condiciones a los más desfavorecidos y allí podremos pensar que hay un Estado, una sociedad con igualdad de oportunidades para todos. Si no, es una utopía la democracia. Qué lástima que se Sí, nos acaba el tenemos poco tiempo. Esta gente pero tiene que volver. Yo quería que nos haga la compañera una reseña en cuestiones de género. Sí. Algo puntualmente que Por quería la- saber. por la variable de ajuste que está haciendo, que están haciendo las compañeras, sin tener la mirada que hoy muchas compañeras son sostén de hogar. Sí. Que quería más o menos si nos podés dar... Sí, bueno, cada vez que por ahí la mirada que teníamos nosotros, y no solamente nosotros, digo, hay también muchos estudios que lo demuestran, ¿no? Pensando en Federici misma, que dice que cada vez que se agudiza o muta, digamos, ¿no? El sistema capitalista y se recrudece, como está pasando en estos momentos, las primeras, digamos, las primeras personas sobre las cuales recae esta variable o que son variable de ajuste son justamente las personas que cuidan, ¿no? Que no son solamente las mujeres, sí, prioritariamente, pero también las diversidades. Y eso se está viendo y al mismo tiempo no es el impacto económico y material, pero también la misoginia, ¿no? Digo, también en lo discursivo se agudiza muchísimo, hace ya un tiempo atrás, en conjunto con las medidas económicas, también han proliferado los discursos de odio y muy dirigidos a mujeres y diversidades, ¿no? Y también, más puntualmente hablando del ámbito en el cual nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ha habido un aumento relativo considerable del encarcelamiento de mujeres, ¿no? Cis y trans, por ejemplo, por narcomenudeo, ¿no? Que son delitos muy asociados también a la vulnerabilidad. Exacto, a la pobreza, a la vulnerabilidad. Nunca se va hacia los eslabones más arriba de la cadena, ¿no? Y entonces terminamos encarcelando también a personas con este tipo de delitos más
no lesivos, por decirlo de alguna manera, y muy asociados a la pobreza y a la vulnerabilidad. Nosotros entrevistamos por ahí mujeres que vendían tortilla en la calle y hoy comercializan para poder sostener a sus hijos porque están solas, porque están en condiciones de vulnerabilidad extrema. Bueno, y esas son las mujeres que nos encontramos muchas veces adentro de la cárcel. Queremos agradecerle un montón la participación de hoy. Nos han dejado, creo que varios puntos para redefinir al menos lo que uno a veces cree que son los derechos humanos, porque a veces los debates que se da sobre derechos humanos solamente es como que está basado, de este año a este año y porque pasó esto puntual. Y ustedes nos abrieron la cabeza que es mucho más amplio el debate de lo que es los derechos humanos. Así que queremos agradecerle la participación, esperemos tenerlos nuevamente en nuestro programa. Sabemos que son de lejos y aunque sea telefónicamente o por Zoom, poder seguir debatiendo y dando estas charlas que son muy gratas, nos interesan mucho y que nos abren la mente. Así que si quieren dejar algún mensaje, algo para ya estar yéndonos. Gracias por el espacio, por el lugar, por llenarlo de Eve, ese pañuelo blanco, como luces en los momentos más difíciles, uno pudo seguir esos pasos y poder sobrevivir. Así que lo menos que tenemos que hacer es seguir aprendiendo y poder seguir pensando colectivamente. Yo creo que va por ahí en esto de venir y traer preguntas y nosotros también dejar preguntas. Para crecer colectivamente creo que es la mejor manera de defender nuestra democracia o mejorarla. Gracias, muchas gracias. No, después de lo que ha dicho Pablo, nada más para decir, eso, el camino de las madres y las abuelas cada vez que no sepamos a dónde ir como humanidad, solamente eso, ¿no? Muchísimas gracias, Juana, como siempre un placer. Exactamente, y el colorario es nadie se salva solo en esto, así que un abrazo grande y los esperamos, chicos, hasta la próxima. Nos vemos el próximo martes con más columna vertebral y que el miedo no sirva para perderlo todo, compañeros y compañeras.